Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Claro, vamos a estudiar ahora con la ayuda de Dios la lección número 10 para esta semana. El tiempo pasa rápido. Bueno, gracias a Dios hemos aprendido acerca del Evangelio según San Marcos. Ya estamos finales del capítulo 12, capítulo 13. Vamos a conocer unas historias pequeñitas de cómo una persona entregó lo poco que tenía y también vamos a recordar, bueno, lo que Cristo ha venido diciendo, que Él va a padecer, pero que va a resucitar al tercer día. También les va a mostrar a los discípulos lo que ellos van a atravesar. Van a ser juzgados, van a ser señalados por causa de su nombre. Esto porque los discípulos le hacen una pregunta: ¿cuándo sucederán todas esas cosas? Bueno, aquí vamos a estudiar un poco acerca de los últimos días. Justamente la lección para esta semana lleva como nombre Los últimos días. Pero bueno, vamos a adentrarnos más adelante en el estudio, así que bueno, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Vamos a orar para iniciar. Acompáñeme. Señor Santo, gracias te damos por tantas bendiciones. Una semana más nos otorgas la dicha de venir a estudiar tu palabra. Gracias porque nos das el don de la vida y nos permites también, como hermanos, Señor, estudiar juntos. Rogamos, oh Dios Padre, nos perdones nuestras faltas, nos ayudes a superar cada una de las pruebas difíciles que pues, cada uno enfrenta. También te ruego, Padre, por tu Santo Espíritu, nos ilumine y nos muestre siempre el camino a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en Marcos capítulo 13 y versículos 26 al 27. El Señor Jesús dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí vemos cómo Jesús nos dice cómo vendrá en su segunda venida, con poder y gran gloria. Dice que con las nubes. Estos son los ángeles que le acompañarán para, aquí claramente indica, juntará a sus elegidos de los cuatro vientos. Ese es un trabajo que harán los ángeles, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cada uno de los hijos de Dios que vivieron conforme a la voluntad de Cristo pues se encontrarán en este momento con el Señor Jesús en las alturas de los cielos. Muy bien, Marcos capítulo 12 estudiamos la semana pasada. Sin embargo, hay una historia que no repasamos la semana anterior acerca de una mujer, una acción que realiza una viuda, por la cual ella pues al Jesús notarlo llama a sus discípulos y desea darles una enseñanza de lo que esta mujer hizo en contraposición de lo que los otros estaban haciendo, aunque para los ojos humanos, para la vista humana, pues ella pudo haber sido insignificante. También vamos a ver cómo en Marcos capítulo 13, avanzando en el capítulo, entre otras cosas, vemos cómo Jesús hace una asombrosa profecía acerca de lo que va a sucederle al templo de Jerusalén. El templo era un lugar preciado por el pueblo. Ahí pues eso era un monumento histórico como parte de sus glorias pasadas. Bueno, aquí Jesús es una profecía que sin lugar a dudas no le gusta a ninguno de los judíos que están allí, pero es impresionante porque, bueno, Jesús conoce el futuro y ahí les presenta este evento. Este evento justamente también va a ir en paralelo con Mateo 24 y Lucas 21. Estos tres evangelios entonces van a recoger acerca de los últimos días de estos eventos finales. Se va a referir también a la destrucción del templo de Jerusalén, pero también al fin del mundo. Quiere decir que esta profecía tiene dos significados. Podemos decirlo, un significado local para el tiempo de Jesús, pero también en el futuro, justamente para nuestro tiempo. Entonces, esta forma en la que Jesús hace esta profecía, lo hace basado en un método historicista. Quiere decir que los eventos de la historia
van a respaldar o ir mostrando cómo va avanzando la profecía para que tanto usted y yo, bueno, los discípulos también en ese momento, estemos atentos de lo que está sucediendo. No se parece esto a la interpretación historicista como la interpretación futurista o preterista, quiere decir del pasado exclusivo o del futuro exclusivo. La historicista pues va abarcando en la historia pues justamente los tiempos en los cuales se va avanzando basado en estos eventos. Muy bien, también vamos a ver cómo muchas de las enseñanzas que Jesús impartió en Marcos, la instrucción del Señor Jesús se da también en la respuesta de que los discípulos le hicieron justamente la pregunta, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y entonces Jesús no quiso dejar a sus discípulos con esa duda, era muy importante que ellos supieran, es vital para conocer los tiempos, así que empezó a detallar bastante hilado sobre algunas situaciones que van a presentarse, como por ejemplo que vendrían falsos cristos, falsos profetas en el nombre de Cristo. Imagínense que Satanás, el padre de la mentira, experto en falsear la verdad, Cristo es la verdad, pues él siempre presenta una verdad distorsionada, que al final es una mentira, pero que él incluso dice podría engañar inclusive a los escogidos. Por eso debemos de estar muy atentos. Esta lección, justamente el enfoque es apuntar nuestra mirada a Cristo para que no hayan distracciones que nos aparten del camino. Bien, estudiemos la historia de esta mujer viuda que entregó unas monedas en el templo. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 nos relatan esta historia. Dice la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, llama mucho la atención que Jesús estuviera sentado allí observando, ¿no? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Parece algo bueno, ¿no? El 42 dice, y vino una viuda pobre, es decir, no era solo viuda, era pobre también, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, para muchos esta mujer pudo haber pasado desapercibida, sin lugar a dudas. Quizás hasta le pudo haber estorbado a alguien que llevaba su ofrenda allí para que pues posiblemente también le vieran y quién daba más, ¿no? Quién podía sustentar más lo que es la recolección para las mejoras del templo, ya que este templo en el año 20 antes de Cristo empezó a remodelarse en la era de Herodes el Grande y también esta construcción, este embellecimiento, este templo, porque ya existía, se da también después del año 60 de nuestra era. Entonces vemos como muchas personas traían cuantiosas ofrendas para depositarla. Habían 13 canastas ubicadas en el patio de las mujeres, así se le llamaba, cerca del templo. Entonces ahí, bueno, como vimos en el texto, Jesús se sienta y cuando ve a la viuda aproximarse y dejar dos leptas, que es el equivalente a pues una parte de un denario, que es la paga diaria usual de un jornalero. Por lo tanto, la ofrenda de esta mujer fue pues muy pequeña comparada con la que otros hombres estaban dando, hombres pudientes. Ahora, la diferencia estaba en que esta mujer era lo único que tenía. En cambio, las otras personas daban de lo que les sobraba. Ve qué gran diferencia. Es decir, no les hacía falta inclusive lo que estaban dando. Como dijo en algún momento David, no ofreceré sacrificio que a mí no me cueste nada. Bueno, parece que a estas personas esto no les costaba porque tenían mucho dinero. Así que, aunque esta ofrenda fue muy pequeña, en realidad para Dios y en el simbolismo, lo que Jesús estaba mirando era la mayor ofrenda que todos ahí pudieron haber dado, fue la de esta mujer. Jesús quedó impresionado con la ofrenda de esta mujer. Piense qué bonito que Jesús se impresione de un acto que uno haga de sinceridad, de un corazón pues humilde, honesto. Esto fue lo que hizo esta mujer. Muchas personas entonces traían sumas pues bastante grandes, ¿no? Pero él no comentó
acerca de ninguno de esos donativos mientras ellos iban depositando. Quizá usted y yo pensamos que si por nuestras ofrendas la obra de Dios no avanza, pues no, la obra de Dios avanza a pesar de nosotros, de nuestras faltas, inclusive si nosotros damos a la causa, la obra de Dios siempre va a avanzar, solo que Dios nos invita a ser parte de esa obra importante, que es la predicación del Evangelio. Así que bueno, todo se trata de Dios, todo se trata de lo que pone en nuestro corazón, de cómo trabaja Dios en nuestra vida para quitarnos el egoísmo, porque al final una ofrenda, un diezmo, debemos de darlo con alegría, un corazón alegre para que pues eso tenga el efecto como esta mujer no llegó refunfuñando o triste porque iba a dar esas dos moneditas. Llegó ahí contenta, llegó pues dispuesta a que estas moneditas, a pesar de que veía que muchos hombres daban mucho dinero, eso no hizo que ella pensara que para qué yo voy a llevar estas moneditas, qué efecto van a tener, sino que ella sabía del poder de Dios y eso demostraba su fe. Por eso Jesús dijo que ella puso más que todos los demás. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo esas dos moneditas van a hacer efecto en este templo tan grande que necesitamos hacer? Bueno, ahí está el poder de Dios manifestado. Ahí está el poder de Dios manifestado. Entonces, a ellos, pues, como decía Jesús, les quedaba mucho, pero ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia. Yo estoy seguro que, pues, Jesús al notar esto, esta mujer, después el Señor le sustentó con lo necesario para su día, para lo que ella necesitaba, porque, bueno, dice el texto también en Malaquías que se van a abrir los cielos de abundancia, de bendición para quienes hacen esto para Dios. Entonces, esta historia contiene también una profunda lección acerca de la administración de los recursos, porque em, puede ser que en algún momento usted y yo nos encontremos o nos hayamos encontrado de alguna mala administración de parte de algunos dirigentes. En ese tiempo la dirigencia era corrupta, no eran los mejores líderes. Bueno, acusaban a Jesús de todo. Pues piense el espíritu con los que estos hombres actuaban. Ahí estaba Caifás, Anás. Pues de los peores podríamos decir que por ahí andaba el tema también. Jesús también lo sabía y sin embargo, él pues permitía que esas ofrendas llegaran y que la gente mostrara también, como esta viuda, su fe por medio de esto. Y pues, aunque los líderes sabemos tienen una sagrada responsabilidad de usar los recursos, tienen que estar con armonía con respecto a la voluntad de Dios, como se ha establecido en la iglesia, pero puede ser que no lo hagan, que eso no sea un motivo para que usted y yo no ofrendemos, no diezmemos, porque no fue un motivo para esta mujer para entregar todo lo que tenía. Y eso puede haber sido una excusa. No, hombre, que yo voy a entregar aquí, ¿verdad? Mi ofrenda en estos hombres que han apedreado a los profetas, que andan acusando a Jesús, quien anda sanando. Ella pudo haber argumentado muchas cosas. Sin embargo, vemos que aquí esa dadivosidad que ella da no estaba sujeta a lo que los hombres hicieran, en este caso, pues mal o bien, sino que ella estaba dando esa ofrenda por agradecimiento a Dios. Y eso es lo que cuenta de forma individual. Debemos de pedir mucho para que nuestros dirigentes pues administren de forma correcta el dinero y para eso hay procedimientos de auditoría para que pues todo esté bajo control. Sin embargo, que nuestros ojos no estén únicamente en eso, sino que nuestro primer motivo sea el agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado a nosotros. Es un motivo de adoración. Después de salir del templo y darles esta enseñanza importante de ofrendar con el corazón a los discípulos, uno de ellos le dice a Jesús, Jesús, mira qué piedras más preciosas y qué edificios hay en el templo de Jerusalén, como buscando enseñarle lo imponente, lo importante que era el templo y su significado. Sin embargo, aquí Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Sí que los estás viendo, ¿cierto? Bueno, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Piense lo impactante para uno de esos discípulos que hizo esta pregunta, porque quería impresionar, basado pues en la arquitectura, en todos los detalles, en la magnificencia de ese edificio, lo imponente. Pero Jesús le termina diciendo que no va a quedar ni una sola piedra sobre piedra, debido a que en algún momento iba a ser
derribado ese templo. Piense usted, qué impactante esa declaración para los discípulos. Y aquí entonces, después de que Jesús dijo eso, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. En el versículo 5 del capítulo 13, Jesús les responde y les dice, bueno, miren que nadie los engañe. Es muy importante que Jesús aquí no se centró en la destrucción del templo, porque eso pudo haber sido el tema principal para los discípulos, en detalles, en qué momento iba a suceder, quién iba a venir. Realmente Jesús lo que se enfocó fue en que no los engañaran a ellos, que venían tiempos en los cuales la verdad se iba a querer distorsionar por algunos que iban a presentarse como Cristo, como falsos maestros, con una verdad a medias. En este caso, Jesús está preocupado para que ellos no sufran de un engaño, principalmente de suplantar a Cristo, porque nosotros podemos también ser víctimas de un engaño en el cual nuestra mirada deje de estar puesta en Cristo, sino en otras cosas que no son importantes. Quizá no sea necesariamente un falso maestro que venga a suplantar a Cristo. Podemos suplantar a Cristo de otras formas. Así que, bueno, Jesús lo que les está diciendo a los discípulos es que nadie quite la mirada de ustedes de mí, que soy el único que los puede ayudar en todo esto que ustedes van a afrontar. Y, por ejemplo, en el versículo 7 menciona que habrán guerras, rumores de guerras, no se turben porque, bueno, es necesario que sucedan las cosas así, pero aún ese no es el fin. Se levantarán nación contra nación, el reino contra reino, terremotos, habrá hambre, alborotos, principios de dolores, serán estas cosas. Pero en el versículo 9 dice, mirad por vosotros mismos, eso es muy importante. Jesús les está diciendo, ustedes velen por su salvación, deben de estar alertas, deben estar al cuidado de su espiritualidad, de leer la palabra de Dios, de orar, de testificar, porque dice que muchos de ellos, bueno, ellos van a ser entregados a concilios y en las sinagogas o los van a azotar delante de gobernadores para testimonio, a causa de Jesús, para testimonio de ellos. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo. Si estamos siendo parte de una iglesia, nosotros activamente, bueno, ese enfoque es importante. Predicar la palabra del Señor, la segunda venida de Cristo, a todas las naciones. Pero cuando os trajere para ser entregados, ustedes no se preocupen por lo que van a decir, ni lo penséis siquiera, sino que os fuere dado en aquella hora en eso hablad. Es decir, el Espíritu Santo va a impregnar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido con Cristo, en el estudio profundo de su palabra, en esa comunión personal con Jesús. Ahí pues el cielo nos va a revelar lo que debemos decir. Van a suceder muchas cosas en las cuales por el Evangelio, pues en esa tribulación, mismos familiares van a entregar a pues, parientes cercanos porque va a haber mucha presión social, económica, religiosa y esa presión va a ser muy fuerte. Versículo 13, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 13 es como un oasis de eventos que parecieran bastante complicados, pero hay esperanza porque en el versículo 13 nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, hay esperanza, situaciones difíciles habrán, pero podemos perseverar en Cristo. Y el versículo 20 nos habla acerca de que el Señor va a cortar aquellos días. Si no lo hiciere, aquí dice textualmente, nadie sería salvo. Piense usted la tribulación, como nunca antes ha habido que el mundo va a atravesar en el fin del tiempo, pero dice que más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Aquí la misericordia de Dios se va a hacer presente. Muchos inclusive van a ir al descanso para no atravesar esta situación porque realmente va a haber mucha congoja. El 21 dice, mira, si alguien te dice que aquí está el Cristo o mira que allá está, no le creáis. Esos son personificaciones falsas de
de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Eso es una realidad que va a suceder. Por eso, ante lo que nuestros ojos vean, tenemos que ponerlo a prueba con la palabra de Dios. Recuerde, esto es muy importante. Lo que usted mire, eso no es lo que usted tiene que creer. Lo que usted tiene que creer es lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Van a haber muchas señales impresionantes, inclusive dice la palabra que fuego podría caer del cielo y mucha gente ante ese evento, por supuesto que va a caer de rodillas porque sus emociones van de un lado para el otro, pero debemos de estar firmes en la palabra de Dios y tenemos que, pues, con un escrito está defender la posición de un hijo de Dios. Y el 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y prodigios para engañar inclusive aún a los escogidos. Más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Es muy importante. Aquí Cristo se está adelantando a todos estos eventos para que usted y yo sepamos que va a ser un momento de tribulación importante. Ahí los discípulos pasaron un tiempo de persecución en esa profecía de forma más inmediata, pero recordemos que esta profecía también apunta al tiempo del fin, por lo cual nosotros no estaremos exentos si llegamos a ese momento con vida de atravesar estas situaciones. Debemos estar firmes en la roca que es Cristo, mucha oración, mucha perseverancia en el estudio de la palabra de Dios, comunión con los hermanos y también pues testificación. Bien, vamos a hablar acerca de la abominación desoladora que habla el capítulo 13 del libro de Marcos y versículo 14 en adelante. Dice así, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Claro está que cuando llegue la abominación desoladora, no hay tiempo que perder. Es un momento de supremo apuro para el pueblo porque es justamente un momento en el cual van a ser invadidos por las tropas romanas y vienen a destruir todo cuanto a su paso. Jesús les está advirtiendo, cuando ustedes vean que ya va a llegar este momento, no se detengan, no se entretengan, salgan huyendo, huyan por sus vidas, porque el templo que les había dicho que iba a ser destruido, pues llegó ese momento. Y también habla acerca del profeta Daniel, porque Daniel, bueno, realmente utiliza esta palabra o esta definición de abominación desoladora en varios momentos de cuando el profeta lo escribió. Daniel capítulo 27, por ejemplo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí, pues, habla varios momentos acerca de la abominación desoladora. Vamos a ver el versículo 31 del capítulo 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. También hay un paralelo con Daniel 8:13. Ahí habla acerca de cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregada al santuario, el ejército para ser pisoteados. Note que la abominación desoladora viene acompañada de una destrucción y podemos atribuirle a la destrucción, pues claro, a ejércitos con fuerza para realizar este tipo de eventos. En este caso, el ejército romano era un ejército bastante destructor, todo se ponía a su paso, pues ellos lo destruían, era identificado con el hierro que todo lo desmenuzaba. Así que este momento de si podemos definir una abominación desoladora, tenemos que asociarlo con fuerza, con destrucción. Aquí habla de destrucción del santuario. Va a quitar pues el continuo sacrificio, es decir, algo se va a detener porque esta situación llegó. En el versículo 26 del capítulo 9 nos habla acerca de
el Mesías, que en este caso es Cristo, el momento en el cual se le iba a quitar la vida, y también nos habla acerca de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Justamente lo asociamos a la abominación desoladora porque tiene la fuerza y la capacidad para destruir. Y eso era lo que Jesús les estaba advirtiendo. Aquí van a venir a destruir. También el versículo 27 nos habla acerca de, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Bien, bueno, ¿quién es el príncipe que ha de venir? Algunos historiadores pues le atribuyen ese evento a Antíoco Epífanes. Lo que pasa es que Antíoco Epífanes estuvo antes que Jesús. Y Jesús está hablando al menos del futuro inmediato. Jesús está diciendo algo que va a venir. Y algunos historiadores le atribuyen a eso a Antíoco Epífanes, que llegó en algún momento de la historia e hizo algún desorden ahí en el templo de Jerusalén, algunos sacrificios profanos, y entonces le atribuyen a la abominación desoladora a Antíoco Epífanes, pero realmente él no hizo gran destrucción, lo único que hizo fue profanar el santuario. Y Jesús está hablando en el futuro sobre la destrucción del templo de Jerusalén, como también habla el libro de Daniel. Entonces, en este caso, la abominación se refiere más probablemente a la colocación de los estándares paganos romanos en Israel durante ese asedio de Jerusalén a fines del año 60. Entonces, por un lado venía la destrucción del templo y por otro lado la introducción de elementos paganos que inclusive persistieron después con la Roma religiosa, ya no la Roma política o la Roma pagana que en este momento llegó pues a afianzarse más sobre el pueblo de Israel, sino que más bien pues elementos ya más religiosos llegaron a penetrar grandemente hasta el día de hoy, pues lo podemos ver. Así que esta abominación desoladora que venía Cristo venir, que profetizó Daniel, pues está relacionada al evento de la destrucción de Jerusalén. Marcos capítulo 13 y versículo 19 habla puntualmente de una gran tribulación. Dice, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Yo no sé si usted dimensiona un poquito esto, es decir, no ha habido tribulación, no ha habido situación semejante de la que habrá, no muy lejano de este tiempo. Desde que Dios creó la tierra, nunca antes ha habido, dice, ni habrá semejante momento de tribulación para los hijos de Dios. Eso es tremendo, eso es de ponerse a reflexionar de lo que le espera a este mundo, y los hijos de Dios van a estar inmersos en esa gran tribulación. Ahí es donde se va a centrar el conflicto entre el bien y el mal, es atacando a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Marcos 13:14 nos habló acerca de la abominación desoladora. Fue un preámbulo de este momento de tribulación como nunca antes hubo ni habrá. Así que esto presagia pues una persecución más intensa que, claro, ocurrida en ocasión a la caída de Jerusalén, porque recuerde que esta profecía que Jesús dijo tenía dos contextos históricos, allá por el plano en el cual él estaba, pero también buscando ya el tiempo del fin. Y en este caso, pues, va a ser más intensificada, va a tener mayor alcance, va a ser más fuerte de la que ellos vivieron allí localmente. Así como Marcos capítulo 13, versículo 14, hace una referencia de lo que encontramos en Daniel capítulo 9 sobre la abominación desoladora, también Marcos capítulo 13, versículos 19 al 23, hace eco de las profecías que encontramos ahí mismo en Daniel, solo que en los capítulos 7 y 8, donde el poder representado por un cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios por 1260 años, que eso ya pasó del año 538 después de Cristo hasta el 1700
98 después de Cristo, cuando ya en ese tiempo Napoleón envió a su general Berthier para encarcelar al líder, al pontífice de la religión católica romana. Así que durante este periodo de 1260 años, este poder, simbolizado por el cuerno pequeño de Daniel, persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Es decir, eran más tradiciones de hombre que lo que decía la palabra de Dios. Cuando alguien iba en contra de lo que decía el clero, aun sean tradiciones, pues había una persecución hacia estas personas. Y por eso es que también, recordará usted, nace la Reforma Protestante con algunos líderes, Juan Hus, Martín Lutero, entre otros, que pues muchos, algunos de ellos dieron la vida por precisamente defender los principios bíblicos de la palabra de Dios. Aquí pues nos hace una pregunta de lección. ¿Qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia les hace al final? Bueno, ya en Marcos capítulo 13 y versículo 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces vemos que hay un acortamiento de la persecución, representado básicamente en tiempo, y esto por causa del pueblo de Dios. Recuerde que el pueblo de Dios es como la niña de los ojos de Dios. Cuando Satanás se mete con su pueblo, con sus hijos, entonces pues ahí entra a otro nivel el conflicto. Y del 21 al 23 Jesús previene acerca de otro peligro muy puntual que es de los falsos profetas y de los cristos, los cuales van a surgir antes de que Él regrese. Imagínese que usted pueda estar atravesando una tribulación y por un descuido usted siga a un falso maestro. Usted venía bien, venía avanzando, tuvo toda su lucha en la iglesia, sirvió al Señor, hizo todo lo que pues en su momento le pedían o usted podía hacer. Llegó este momento, gran tribulación, de pronto usted está avanzando, ve algunas situaciones que están sucediendo, usted reacciona, pero por un momento que usted tal vez ni cuenta se dio, empezó a seguir a un falso maestro, un falso Cristo, se le olvidó lo que decía la escritura en tal parte, siguió a un hermano que de pronto se empezó a hablar acerca de que por aquí es el camino y usted lo siguió y cuando se dio cuenta, pues estaba siguiendo usted, pues aquí no era Cristo, ¿no? Cuando Jesús hizo esta advertencia de falsos cristos, su movimiento como Mesías pues no tenía mucho tiempo de haberlo iniciado. Por eso algunos podían ser más susceptibles a que cuando él no estuviera, pues seguían a alguien más. Bueno, en nuestra época también hay muchas filosofías que pueden sustituir a Cristo como un falso Cristo, como un falso Mesías, como un falso ungido de Jehová, como un falso mensaje. Por eso, aunque los tiempos no necesariamente van a ser los mismos en el contexto profético local del pueblo de Israel, en el contexto profético después de ya muchos años, tenemos que simplemente poner nuestra mirada en Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo, un momento que describen el apóstol Pablo, también Pedro, discípulo de Jesús, también Juan, el profeta Juan y discípulo. En Apocalipsis hay varios momentos en los cuales Juan describe la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, habla acerca de la resurrección de quienes durmieron en Cristo. Y pues al ser resucitados, los que estemos vivos o los que están vivos en ese momento, pues serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Qué impresionante momento. ¿Cuántas personas no han descansado con la bendita esperanza de ver al Señor Jesús? Cerraron sus ojos y pues en su conciencia al abrirlos ya verán al Señor Jesús viniendo en gloria y majestad, siendo ellos resucitados, glorificados ya porque pues vencieron y pues Jesús vino a pagar conforme a las obras también. Primera de Corintios 15, todo este capítulo, el apóstol Pablo hace referencia a la resurrección de los muertos, de cómo el poder de Jesús será manifestado para que los que creyeron en él puedan disfrutar
por la eternidad al lado de Cristo. También la lección nos presenta algunos textos como Apocalipsis capítulo 1 al 7, donde dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. También hay más versículos que hablan acerca de este momento. Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20, dice: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Habla acerca de Jesús viniendo por su pueblo. Este evento es lo que todo cristiano desea en su corazón, los que aman la venida de Dios, describe también el apóstol Pablo. Que nuestra mirada esté en ese momento, porque si llegamos a ese día, o sea que descansamos, o sea que estemos vivos cuando Jesús venga, pero que hemos guardado lo que nos ha dado, permaneciendo fieles en su amor, Él nos retribuirá dándonos la recompensa de la salvación. ¿Qué mayor recompensa que ver a Cristo, conocerle? Piense eso, es increíble. ¿Qué mayor recompensa de poder pasar la eternidad con Cristo, con todas las personas que, familiares, con los hermanos de la iglesia, que pues muchas veces tenemos ahí algunos temas, pero en el amor de Cristo, allá nos podemos encontrar, podemos conocer todos los personajes que tanto estudiamos, que detalles todavía ni conocemos, pero poder conversar con ellos y pues identificarnos con sus luchas, con lo que ellos atravesaron, con la historia, puntualmente aquel versículo que escribió, agradecerle porque eso motivó a seguir adelante. Recuerdo aquel momento de Jesús y pues encontrándose con Elías, con Moisés, para poder sustentarlo en los momentos de angustia, conocer más acerca de ese detalle que hablaron, conocer más de la vida de Moisés, cómo logró atravesar tantas situaciones, qué sintió cuando pues no pudo avanzar a la Canaán terrenal, qué pensamientos pudo haber tenido tantos personajes bíblicos en sus momentos de angustia. Todo eso se puede conversar con ellos. Lo más importante también, poder estar con nuestra familita, la esposita, los hijos, gozar de las mansiones celestiales, de todo lo que ahí está, que pues es indescriptible. Ojos que no han visto ni oídos han escuchado acerca de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que esperan su segunda venida. Siga adelante. Yo sé que puede ser difícil, yo sé que usted puede estar atravesando situaciones complicadas, sus hijos, su trabajo, pues luchas personales, situaciones del pasado que vienen a atormentarle de vez en cuando. Siéntase salvo en Cristo Jesús. Sienta que usted es valiosa para Dios, valioso para Dios, que Dios en Cristo Jesús hizo todo lo posible con su Santo Espíritu para que usted pudiera en esta oportunidad decir: yo soy un hijo, soy una hija de Dios y me voy a encontrar con Cristo. Así que le invito a poner su mirada en Cristo Jesús en su segunda venida, que esa es la bendita esperanza de todo hijo de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, muchas gracias por escucharnos, por enseñarnos esta hermosa lección, pensando en la segunda venida de Cristo, pensando en lo que se debe de atravesar, pero en Cristo somos más que vencedores. Gracias porque también nos alertas de todas las situaciones por medio de la profecía y estar pues con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias por escucharnos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hasta luego.